Bienvenidos y bienvenidas a esta última ayudantía, en la que vamos a ver la paridad de funciones, vamos a ver también un poco de transformada de Fourier, o sea, las de series de Fourier, y vamos a comenzar a resolver la EDP de ecuaciones de ondas, que aparece en la guía número 5 y que es la última guía, la última materia que debería salir en el examen. Debería estar como concentrado en estas cosas. Comenzamos por la P6, que es un enunciado igual bastante familiar, debería ser familiar, ya que nos presentan dos funciones, que es el coseno hiperbólico de x, definido de esa forma como la semisuma de una exponencial con su conjugada, Lx más e a la menos x, medios, y este medio se es como por conveniencia, no sé si en cálculo de repente conveniencia. Además, en algún momento les salía como trucazo, tomemos epsilon igual a epsilon medios. Son como trucazos que salen constantemente en matemáticas y es para que, precisamente para lo que vamos a mostrar más adelante. Pero se define de esa forma, conveniencia. Y el seno hiperbólico lo tenemos definido como, en vez de una suma, una resta. Sobre eso. Lo primero que nos piden es demostrar que esta es par y que esta es impar. ¿De qué nos sirve saber que son pares e impares? Bueno, si se acuerdan en la clase, vieron que cuando nosotros tenemos la transformada de Fourier enésima, ¿cierto? Sn de f de x, trabajaba como las sumas parciales sobre L más la sumatoria, desde n igual 1 hasta n grande. Y aquí la cantidad de términos, ese choclón grande. eh, Cuando teníamos estos términos de acá, el a sub n se calcula como una integral entre menos L con L y de aquí de x, con L el largo del intervalo. Entonces, lo que nos sirve de que sean pares o impares es que si es par, esta integral nosotros la podemos calcular más fácil, precisamente porque vamos a tener aquí adentro un f de x por coseno, y vamos a tener que par por impar, o impar por par, o impar por impar, y par por par. Nos van a dar ciertas propiedades para integrales y así nos va a quedar más fácil el cálculo. Y en vez de calcular una integral grande, la reducimos a calcular integrales chicas, como integrales de 0 hasta L, o que se hagan 0 directamente en el caso de que sean funciones impares. Estoy un poco resfriado, así que si me escuchan un poco ronco es por eso. Entonces, ¿qué nos decía la primera propiedad? Eh, o sea, lo primero que tenemos que comprobar es recordar qué significa ser par o impar. Sabemos que f es par. Si solo si f de menos x es igual a f de x. De igual forma, f es impar. Si solo si f de menos x es igual menos f de x. Tenemos como cierta propiedad de absorción. Entonces, para las funciones pares, el menos se absorbe con veces. Y para las impares sale afuera. Y el enunciado nos pide decir que el coseno es par y que el seno es impar. Coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Otra gracia que tienen estas funciones es, bueno, precisamente que se corresponden
con el seno y el coseno normales. Y de hecho, si ustedes ven la forma que tiene el seno, no, el coseno, perdón, el coseno de x también se define como una semisuma de exponenciales, pero de exponenciales complejas. Se define como e a la ix más e a la menos ix sobre 2, y el seno se define de igual forma, pero claramente en vez de más es un menos. Seno de x menos e a la menos ix sobre 2. Entonces, conserva como estas nociones de periodicidad más que de periodicidad, de paridad o imparidad. Lo otro igual choro es que el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico cumplen las mismas propiedades de derivadas que el seno y el coseno. Si yo derivo dos veces el coseno o derivo dos veces el seno, me dan como las mismas funciones, ¿cierto? Si derivo seno, me da coseno; si derivo de nuevo, me da menos seno, pero en el fondo me da la misma función opuesta. Lo mismo pasa con el seno y el coseno hiperbólico, así que por eso se llaman así. La relación es muy íntima entre estas dos funciones. Así que nos lanzamos a calcular la paridad, y lo que hacemos es, para el seno, o sea, para el coseno primero, coseno hiperbólico, para coseno hiperbólico de x, calculamos f de menos x. Entonces, ¿cuánto es el coseno hiperbólico de menos x? Y reemplazamos. Nos queda e a la menos x más e a la menos x sobre 2. Y aquí menos con menos me da más. El más puede conmutar, así que no hay ningún problema. Tenemos e a la x más e a la menos x sobre 2. Esto es porque la suma conmuta. Esto es precisamente lo que queríamos, ¿cierto? Que el coseno hiperbólico de menos x es igual al coseno hiperbólico de x. Por lo tanto, el coseno hiperbólico es una función par. El coseno hiperbólico de x es par. Vemos ahora para el seno. Para el seno hiperbólico. Calculamos el seno hiperbólico de menos x. Y aquí vamos a tener algo parecido a lo de arriba, solamente que vamos a factorizar por un menos 1, y de esa forma vamos a obtener lo que queremos. Es e a la menos x menos e a la menos x sobre 2. Nuevamente, menos por menos me da más. Y ahora sí factorizamos por menos 1. Esto nos da menos 1 por. Y ahora completamos. E a la x menos e a la menos x menos. Y es lo que queríamos. Esto es menos seno hiperbólico de x. Por lo tanto, el seno hiperbólico es impar. Entonces, para soltar la mano, no debería haber mucha dificultad en esto. Y ahora vemos la segunda parte, y nos dice: usando lo anterior, muestra que la función exponencial e a la x se descompone como la suma de una función par y de una función impar.
Bueno, si nos dieron el seno y el coseno hiperbólico, hay que usarlos de alguna forma. Así que, por demostrar que e a la x es igual a la suma de, o en realidad combinación, combi de una par y una impar. ¿Cuáles son las que se vienen a la mente? Bueno, notemos que el seno hiperbólico de x más el coseno hiperbólico de x es igual a, anotamos el seno hiperbólico, e a la menos x, o sea, e a la x menos e a la menos x. Como tienen común denominador 2, podemos escribirlo todo para arriba, más coseno hiperbólico es pura suma, más e a la menos x. Todo eso sobre 2, ese se cancela con ese, me queda 2e a la x sobre 2. Y es por esto que se define el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico como la semisuma de exponenciales. Y es para la identidad de que seno hiperbólico de x más coseno hiperbólico es igual a e a la x. Por lo tanto, se concluye. Se concluye que la exponencial la puedo escribir como la suma de una función impar y de una función par. ¿Todo claro? Sí, claro. Más claro que el agua. Excelente. Bueno, depende del agua también. El agua del Mapocho no es muy clara, pero recordemos que es del agua de un río muy claro. Veamos ahora la siguiente, que esta sí es un poco más truculenta, porque vamos a ver la serie de Fourier de una función. Pero antes de eso, voy a buscar un poco de agua. Vemos ahora cuál es la serie de Fourier. Vamos a calcular una serie de Fourier. Para el valor absoluto de seno de x. Esto en el intervalo y menos pi, pi. Antes de esto, quisiera mostrarles cómo se ve el valor absoluto del seno, que yo creo que ya lo pueden imaginar. Se ve así, como liga saltando, rotando, pim, 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 ¿cierto? Y llega hasta, claro, hasta el 3.14. Ahí está el 3.14, 15 y muchos más dígitos. Hay un chileno que me parece mucho que se sabe como 200.000 dígitos de pi. Un terrible cuatro, con su habilidad especial. Hay una competencia de quién se sabe más dígitos de pi. Ese sabe más. Bueno, el tema es que si nosotros queremos integrar entre menos pi y pi, porque claro, vamos a tener eh, ¿verdad? Vamos a tener eh, partiendo, si nosotros queremos calcular la serie de Fourier de una función, en el fondo lo que nos piden es calcular los coeficientes, porque nosotros sabemos que, ya, primero estamos asumiendo que que acepta una serie de Fourier. Entonces lo que nosotros hacemos es que el seno de x
lo vamos a escribir como un a sub 0 sobre L, que L es el largo de intervalos, no, a sub 0 medios, más la sumatoria, y aquí viene la parte de serie, n igual 1 hasta infinito, de a sub n por, primero viene el seno por coseno, de a sub n por el coseno de un bicho bien grande, n, n pi por x sobre L, el largo del intervalo, más b sub n por el seno del mismo bicho, n pi x sobre L, donde a sub n y b sub n es igual a esta integral de menos L y L de f de x, que en este caso va a ser el módulo de seno, por, y a es por coseno, coseno de 2 de x de n pi x sobre L de x. ¿Y qué vamos a anotar primero? Primero, notamos que el valor absoluto de seno es una función par. ¿Qué significa que sea par? Bueno, que nos va a ahorrar parte del cálculo de esta serie. ¿Por qué? Porque si recordamos la propiedad de que si nuestra función es par, entonces los términos con b se van a hacer. Y a sub n, si es par, entonces b sub n es igual a 0 para todo n. Y también tenemos la propiedad de que a sub n lo podemos escribir como 2 veces sobre el largo de intervalo por la integral entre 0 y L por nuestra función, que vendría siendo seno por el coseno de dicho de x. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no sabemos muy bien cómo se integra este valor absoluto, como que no tiene primitiva conocida. Integrar valores absolutos siempre es complicado. Entonces lo que vamos a hacer es, dado que nuestro intervalo es entre pi y entre menos pi y pi, vamos a usar propiedades de las integrales de los cambios de índice. Si se recuerdan, por ejemplo, para esto, que es una función periódica, voy a compartirles la pantalla. Aquí tenemos la función valor absoluto de seno, pero vamos a graficar también cuánto es seno. Ok, seno de x. Notamos que coinciden entre más o menos pi y esto. No sé si esto se puede. Al otro lado. Vamos aquí. Vale. De momento no sé qué estoy haciendo. O sea, sé, pero no es el caso. El tema es que nosotros vamos a intentar integrar seno de tal forma de que la integral nos dé igual al valor absoluto del seno. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a integrar entre 0 y pi medios y menos pi medios y 0.
Vamos a cambiarle la frecuencia a este seno. Y estos son trucazos para que no evitemos calcular la integral del valor absoluto del seno. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aplicar la siguiente ecuación. Sí, al tiro lo explico. Esto lo voy a dejar más pequeño. Veamos entonces el cálculo de A sub n. Mm, mm, mm. Calculemos A sub n. Si bien recuerdan, el A sub 0 se calcula aparte, precisamente porque normalmente tenemos inconvenientes con el 0. Y tenemos que A sub n es la integral de 2 veces e sobre, en este caso vendría siendo pi, porque pi es el largo del intervalo. L igual a pi. Y ahora entre 0 y pi, el valor absoluto del seno de x por el coseno. En este caso vamos a cambiar este L, lo vamos a dejar mientras tanto. Lo vamos a cambiar y después explico por qué lo vamos a cambiar. N pi x sobre pi. Pero esto todavía no lo vamos a simplificar. Ya. Y ahora viene la parte truco. Nosotros no sabemos cuánto es la primitiva del valor absoluto de seno, pero sí conocemos cuál es la primitiva del seno. Entonces lo que vamos a hacer va a ser transformar, dado que tenemos una integral definida, vamos a transformar este seno, este valor absoluto de seno, en un seno. ¿Y cómo hacemos eso? Y aquí, esta es la parte de truco, es que esto es lo mismo que 4 veces sobre pi, por la integral entre 0 y pi medios del seno de x, por el coseno de n por pi por x. Y ahora este de aquí, y esto, y por eso era que no quiere cambiar, es correspondiente al periodo, así que en vez de, se transforma de pi a pi medios. Ahora viene la explicación de por qué pasa esto. Porque si vemos en el dibujo de la función, eh, pi medios está por acá, y por acá, menos pi medios, pi medios. Y es 4 veces porque nosotros estamos integrando entre menos pi y pi. Como el seno es periódico y es simétrico, y aquí vienen todas las propiedades geométricas de la integral, vamos a tener que, si nosotros integramos desde acá hasta acá, sigan mi cursor, desde aquí, integramos toda esta parte de acá, es lo mismo que la integral hacia acá, porque el seno es simétrico, y es lo mismo que la integral hacia acá, y es lo mismo que la integral hacia acá. Así que por eso es que si nosotros integramos entre 0 y pi, es lo mismo que integrar 2 veces entre 0 y pi medios, ¿cierto? Por la simetría del seno con respecto a pi medios. Y como estamos integrando entre menos pi y pi, tenemos que hacerlo eso 2 veces. Así que si ya era 2 veces desde 0 pi medios, entonces ahora se va a transformar en 4 veces y vamos en el fondo a estar sacando una integral que va a ser desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Y es por eso que existe esa conversión del valor absoluto del seno hacia el seno. Ya. Continuamos entonces. El 4pi lo conservamos, 4 sobre pi,
por la integral entre 0 y pi medios. Ahora sí, tenemos el seno de x, el coseno. Este pi se simplifica y nos queda coseno de 2nx de x. Ahora tenemos que calcular esta integral. ¿Saben cómo se calcula esa integral? Integral entre 0 y pi medios de seno de x por el coseno de 2nx. Esta es una de esas integrales que no se hace ni por partes ni tampoco por sustitución. Es de las integrales que se resuelve con identidades trigonométricas. ¿Qué identidad trigonométrica hay que usar aquí? Tenemos que usar cuánto es la suma de senos, cuánto es seno de alfa más beta. Tenemos que saber también cuánto es seno de alfa menos beta. Y después calcular cuánto es seno de alfa más beta menos seno de alfa menos beta. Son identidades que sirven mucho para calcular este tipo de integrales. Y de aquí eso lo van a tener como tarea. Pero les voy a dar la respuesta, que es que notemos que esta multiplicación de seno y coseno la podemos escribir de la siguiente forma. El seno de x por coseno de 2nx es igual a lo siguiente. Es un medio el seno de la suma de x más 2nx menos la diferencia, o sea, más la diferencia, ¿sí? Más el seno de x menos 2nx. Este es el trucazo de identidad trigonométrica. Es una identidad. Entonces vamos a ocupar esta identidad en la integral. Voy a ponerlo en verde para que sea más pedagógico. Vamos a tener que la integral entre 0 y pi medios de seno de x por coseno de 2nx de x es igual a, este hecho acá, con la integral por fuera. Entre 0 y pi medios de x. Y ahora sí nos queda más simple porque solamente vamos a tener que integrar un seno y otro seno. Vamos a tener que integrar dos veces un seno. Esto es igual a un medio, el un medio sale, y como recordamos arriba, estamos sacando la integral de 4pi por esto, así que lo vamos a hacer al tiro, igualando al a sub n. A sub n va a ser igual a, el 4pi se simplifica con el un medio, así que me queda 2 sobre pi. El 4pi es sinónimo de 4 sobre pi. De 0 y pi medios. Ok. Aquí vamos a factorizar también de seno. Vamos a factorizar por x de 1 más 2n de x
más 2pi por la integral entre 0 y pi medios. También aquí factorizamos por x, y nos queda seno de 1 menos 2n de x. Y aquí esto cumple el rol del omega normalmente, que si bien recuerdan, nosotros sabemos que la integral de seno de omega o de k por x, de x, esto igual a 1 sobre omega por menos el coseno de omega x. Esa es la primitiva. Entonces, una vez identificado eso, nos queda simplemente calcular cuánto es estas dos integrales y evaluarlas. Así que a sub n es igual a 2 sobre pi. Y aquí abrimos un paréntesis grande por menos coseno de 1 más 2n x. Todo esto sobre 1 más 2n. Esto evaluado entre 0 y pi medios. Más, y la otra integral es lo mismo, solo con el signo cambiado en el denominador, entre 0 y pi medios. De menos coseno, nuevamente 1 menos 2n x, sobre omega, que vendría siendo 1 menos 2n. También he hablado entre 0 y pi medios. Que viene ahora hacer la evaluación, pero la evaluación nos queda bastante simple porque tenemos que uno es la evaluación en 0 y en pi medios, que son constantes conocidas para el seno, o sea, para el coseno. Así que podemos decir directamente que a sub n es 2 sobre pi por, y aquí lo tengo anotado, esto es, y de hecho, vamos a hacerlo todo directamente, lo mismo que 2 sobre pi por 2 veces 1 menos 4 n cuadrado. Lo mismo que 4 sobre pi por 1 sobre 1 menos 4 n cuadrado. Y esto aquí viene de la evaluación y en realidad lo hice aquí hay hartos pasos que me salté. Pero este es el resultado final del A sub n. Que viene ahora a calcular A sub 0. Una vez calculamos tenemos A sub n. Vamos a dejar en blanco. Hemos calculado A sub n y ahora tenemos que calcular A sub 0. ¿Cómo se calcula A sub 0 en este caso? Bueno, de la misma forma que A sub n, pero la diferencia es que ahora aplicamos la integral. También esto es 1 sobre L, ¿cierto? O sea, claro, vendría siendo 4pi, 4 sobre pi, por la integral también entre 0 y pi medios de nuestra función
pero en este caso vendría siendo por el coseno del corcho grande, pero el n es igual a 0. Así que el coseno se hace 1. Nos queda simplemente la integral de seno de x por el coseno de 0, que es igual a 1 de x. 1. Y esto nos queda 4 sobre pi por menos coseno de x se evalúa entre 0 y pi medios. Coseno en 0 es 1 y coseno en pi medios es 0. Así que esto nos queda menos 4 pi. Esto es más coseno. Bueno, a ver si me olvido. Ayúdenme. ¿Integral del seno es coseno o menos coseno? Menos coseno. Menos coseno. Bueno, excelente. Que nos queda menos 4pi. Y ahora podemos completar de que el seno de x, en valor absoluto, es igual a menos 4pi, menos 4 sobre pi. Sí, parece que quedaría 4 sobre pi positivo. Sí, ¿cierto? Sí, algo va a ser ahí. Tengo positivo acá, pero no sé por qué nada negativo. Bueno. Ah, claro, porque hacemos menos. Sí. Ya, gracias. Porque nos queda, claro, es aquí donde se nos hace el menos 1. Entonces, menos coseno de pi medios. Esto es 0, menos, y claro, menos coseno. 0. Y ahora sí, menos con menos se nos da más, eso se hace 1, y claro, queda más. Más 4 sobre pi. Muchas gracias. Por eso siempre es mejor hacer las evaluaciones, no sigan mis pasos de chantar las soluciones así como así. Hagan la evaluación, conviene harto. Se evitan errores de signo, cosas. Aunque es normal que se use. Entonces queda 4 sobre pi, que vendría siendo nuestro a sub 0 más. Y ahora nos queda la sumatoria, que en el fondo la serie, de este término de acá, a sub n. Vendría siendo la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, de 4 sobre pi por 1 sobre 1 menos 4 en el cuadrado, por el coseno de 2nx. Y este es como 4pi es nuestro a sub 0, esto es a sub 0. En realidad es a sub 0 medios, así que tenemos que dividirlo por 2. Así que nos queda ahora sí 2 sobre pi. El 4pi puede salir, dado que no depende de nada. 4 sobre pi. El menos lo podemos sacar, pero podemos dejarlo ahí tal cual. Por la sumatoria. N igual 1 hasta infinito. De 1 sobre 1 menos 4n cuadrado. Por el coseno de 2nx. Y así tenemos la expansión por serie de Taylor de el valor absoluto del seno. Bonito, ¿no? Pues la gracia de esto es que el valor absoluto de seno es lo que nosotros conocemos como la extensión par del seno. ¿Sí?
nos damos un pequeño descansito de 5 minutos y vamos a comenzar a desarrollar esta EDP, que es la EDP de ecuación de ondas en una dimensión. La ecuación de onda igual es chorísima, porque, bueno, es como de los grandes avances que tiene la física moderna actualmente, o la física de partículas, como que todo, la ecuación de onda está metida en todo. Así que por eso igual es bueno aprender algunas manipulaciones de ella. Aunque claro, no sé si en industrial lleguen a ver una ecuación de onda, es difícil. O puede ser que sí, no sé, quién sabe. Pero bueno, aquí estamos y vamos a resolver o comenzar a resolver, porque tampoco nos queda tanto tiempo, esta ecuación de ondas. Entonces nos dice, usando el método de separación de variables, hay que resolver esta ecuación de ondas en una dimensión. Recordemos qué significa el método de separación de variables. Cuando dicen separación, es en el fondo, si bien recuerdan en ecuaciones exactas, nosotros separábamos o identificábamos una EDO normal, una EDO simple, como una suma de las componentes de una función en varias variables. Bueno, aquí es lo mismo, pero identificamos el u, que es nuestra función en varias variables, de t, x, lo identificamos como una ecuación, como una función en variables separables, en el sentido de que la podemos expresar como una función exclusivamente de t por una función x grande exclusivamente de x. Y eso significa que proponemos en el fondo una solución de variables separables. O con, claro, variables separables, exacto. O con variables separables. Exacto. Así que ya, proponemos esta solución. Dado que nos sugieren eso y decimos, ah, ya, esto puede tener esta forma. Así que lo que hacemos ahora es precisamente calcular estas segundas derivadas parciales para poder aplicar la condición que nos dan en la ecuación de ondas y hacer la igualdad, claramente. Así que veamos entonces. La segunda derivada espacial de u va a ser igual a d2 a dx2 dt por x de x. Como t es una función exclusivamente de t, y aquí eso lo definimos así, va a quedar como constante, ¿cierto? Así que nos queda t de t por, y la segunda derivada de una función exclusivamente de x, esto es x2' de x. De igual forma, calculamos la segunda derivada, pero esta vez temporal. Esto es lo mismo que d a dt2, d2 a dt2, de lo mismo, ¿cierto? De t de pequeña por x de x. Y ahora lo mismo, pero la x sale como constante por t2' de x. Tenemos esto entonces. Tenemos esto. Vamos a ponerles colores, hacerlo un poco más pedagógico. Este va a ser verde. Y este va a ser rojo. Aplicamos la condición que nos da la ecuación. Nos dice que la segunda derivada temporal es igual a la segunda derivada espacial. Por lo tanto, igualamos. Y nos queda como d2x, o sea, d2u
a dx2 es igual a d2u a dt2. Entonces tenemos esta igualdad. Vamos a tener que t de t por x2' de x igual a x de x por t2' de t. Y aquí viene la parte de trucazo, es que nosotros aquí asumimos que nuestras funciones son no nulas, porque si fueran nulas, entonces sería la solución trivial. Asumamos x y t distintas de 0. Y pasamos dividiendo. Entonces vamos a tener que esta igualdad se da solamente si x2', si x2' de x sobre x de x es igual a t2' de t sobre t de t. Y ahora viene el razonamiento, que es el siguiente, que procede de la siguiente forma. Nosotros tenemos que, al lado izquierdo de nuestra ecuación, tenemos una función que es la división de dos funciones de x, que la derivada también es una función de x. Tenemos dos funciones de x y dos funciones de t. Y tenemos que una función de x es igual a una función de t, pero esto no es posible porque al lado izquierdo depende solamente de x y al lado derecho depende solamente de t. Y la única forma de que esto suceda, esto es sí, solo sí. Y ahora armamos nuestras dos pequeñas E2. Si x2' sobre x de x es igual a una constante k. Y de igual forma para t, t2' sobre t de t es igual a la misma constante. ¿Por qué? Porque las constantes son las funciones que no dependen ni de x ni de t. Así que si nosotros tuviéramos una función que dependa de x, exclusivamente de x, igual a una función que dependa exclusivamente de t, la única solución es que sean constantes. Entonces, quedamos en que esto se va a dar solamente si estas divisiones son iguales a una constante. Y esa constante, bueno, la tenemos que determinar, pero eso viene siendo un problema del futuro. ¿Y qué significa esto? Que tenemos dos E2 normales. ¿Por qué? Porque esto es una E2 simple, una ecuación diferencial ordinal, y esto también es una E2. Digamos que esta es la E2 número 1 y esta es la E2 número 2. Y esto viene solamente de asumir que nuestra ecuación se puede escribir que la función u que nosotros buscamos es el producto de dos funciones exclusivamente de x y exclusivamente de t. Así que tenemos que resolver estas dos E2. En el fondo lo que nosotros queremos es descubrir u. Así que u. Resolvemos la E2 número 1. Tenemos que x2' de x menos k por x de x es igual a 0. Por otro lado, vamos a tener que t 2' de t menos k, y estas k son las mismas, menos k de t de t, también es igual a 0. Así que tenemos dos E2 homogéneas a coeficientes constantes. Para esto podemos aplicar cualquier método que tengamos a mano para resolver ecuaciones. Pero como son coeficientes constantes, podemos ocupar la de E2 a coeficientes constantes. Es sacar el polinomio característico y cachar cuáles son sus raíces para descubrir cuáles son las soluciones. Y aquí, está acá. Su polinomio característico es, bueno, lambda 2', o sea, lambda cuadrado, menos k
igual a 0. Y el de acá también es el mismo. Y es porque las raíces son las mismas. La ecuación es la misma, solo que con otra función. De aquí obtenemos la primera raíz, lambda 1 igual a raíz de acá, y lambda 2 igual a menos raíz de acá. Lo mismo para esta. Lambda 1 igual a raíz de acá. Y lambda 2 igual a menos. Tenemos entonces una forma definida para x y para t. Luego, x de x tiene la forma constante 1 por e a la primera raíz, raíz de acá, por x, más la segunda constante, c2 por exponencial, en este caso es su conjugado, menos k por x. De igual forma tenemos para t de t, tenemos c3 por e a la raíz de x, raíz de k por x, t, más c4 por e a la menos raíz de k. Tenemos las dos formas y ahora lo que queda es multiplicarlas, dado que como propusimos que nuestra solución, nuestra función u era el producto de estas dos. Tenemos que multiplicarlas. Entonces, recordamos que nuestra función u de t, x multivariada es igual a x de x por t de t. Así que multiplicamos. En la multiplicación vamos a encontrar muchos términos que nos van a complicar la vida cuando queramos sacar las constantes. Entonces, ¿cuánto es x por t? Lo tengo por aquí anotado. Esto es igual a. Esto es c1 por la exponencial de la raíz de k de x más c2 por la exponencial de raíz de menos k por x por t, que es c3, por la exponencial también de k por x, por t en este caso, más c4 por la exponencial de menos la raíz de k por t. Tenemos que hacer términos C. Tenemos que hacer términos semejantes y distribuir eso y eso. Y vamos a notar que esto nos va a dar C1. Si hacemos C1 por C3, le vamos a llamar otra constante. Vamos a dejarlo C1 raya, la exponencial de raíz de k, por como son la misma base de exponencial y el mismo raíz de k, nos queda t más x más C2, también le vamos a poner una raya por la exponencial de raíz de menos k, o sea, menos raíz de k, también por t más x. Y ahora lo mismo, pero con un menos al medio. Así que
más C3, también raya, por la exponencial de raíz de K, por T menos X, más C4, raya, por la exponencial de menos raíz de K, por T menos X. Y esa es nuestra solución que proponemos para U de X con de T con X. ¿Qué nos queda ahora? Aplicar condiciones de borde, condiciones iniciales y calcular esas constantes. No queda mucho tiempo, así que les voy a mostrar cuántas son las condiciones de borde, para que las tengan encaminadas. Las condiciones de borde, la primera es U en T,0 igual a U en T,1 igual a 0. Y les voy a dar cuánto es U de T,0. U de T,0 es igual a, bueno, aquí es C1 raya más C3 raya por la exponencial de raíz de K por T más C2 raya más C4 raya por la exponencial de menos raíz de K por eso, porque X es igual a 0. Y por el otro lado, U de T,1 es igual a, también lo tengo todo, era súper largo, así que aquí tienen varias formas de factorizarlo. Esta es una de ellas. C1 raya por la exponencial de raíz de K más C3 raya por la exponencial de menos raíz de K. Esto por E a la raíz de K más C2 raya más C4, o sea, C2 raya por la exponencial de menos raíz de K más C4 raya por la exponencial de raíz de K por E a la menos raíz de K por T. ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Es, dado que estos les dan estas ecuaciones, en el fondo les dan una primera ecuación que va a ser U de T,0 igual a U de T,1. La segunda ecuación, U de T,1 igual a 0. Y la tercera ecuación, U de T,0 igual a 0. Y con esas tres ecuaciones deberían poder calcular cuántas son las constantes C1, C2, C3 y C4. Esta de acá podría tener otra factorización quizás más conveniente. Así que échenle un ojo si quieren repasar esto. Y bueno, y las otras condiciones de borde, no hay más condiciones de borde, pero sí tienen condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales les van a servir para sacar este K, cuánto es el valor de K. Junto con la condición inicial de la derivada, porque recuerden que también está la condición inicial de que de U de T a lo en 0,x, esta es una condición inicial, es igual a 3, 3,2 y es igual a una condición inicial súper fuerte que les va a servir para encontrar cuánto vale K. En el fondo tienen que armarse un sistema de ecuaciones para encontrar todas estas constantes, son 5 constantes, y tienen exactamente 5 ecuaciones, así que deberían ser capaces de encontrar. Eso, chiquillas, chiquillos, Kimberly, Madeleine, Paco. Fue un gusto hacerles ayudantía y les Gracias ayudamos. igual por todo, Guillermo. ¿Ya? Gracias por
la paciencia. Ah, Sí, siempre. muchas gracias. Sí, pues, Y nos hoy- sacaste de apuro en los trabajos, en las tareas y en las pruebas también. Y eso se agradece. ya. Ahí pongan un comentario en las cuestas docentes de fin de semana. Obvio que hicimos. Ahí vamos a estar. Ya se pasaron. La pasé muy bien. Espero no haberlos decepcionado y espero que hayan aprendido No, todo ecuaciones. bien. 10 de 10 ahí en la encuesta. Ya. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, Chao, y Guillermo, buen receso gracias. también. Ya, Igual. claro. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.